Queridos amigos, aunque ya les habíamos dado a ustedes un cariñoso feliz año el pasado 2 de enero, es la hora de repetir ese abrazo, porque para muchos el día de hoy es el regreso a la actividad normal. ¿Cuántos se encontraban disfrutando de sus muy merecidas vacaciones y lograron regresar a sus puntos de destino, pese a la pobrísima estructura vial que el país tiene? El drama de ayer en la línea fue un drama inusitado, como lo fue el uso de la carretera Bogotá-Girardot en ambos sentidos, el día en que empezaban los festivos y el día en que terminaron. Ahí tenemos unas deficiencias enormes, gigantescas, y será cosa de que este gobierno se aplique a resolver los problemas que saltan por miles, porque por miles se deben contar las dificultades en la carretera Girardot, no obstante que teóricamente se terminó hace poco tiempo. La Ruta del Sol 2 está a la deriva, la Ruta del Sol 3 está a la deriva, el dragado del río Magdalena está a la deriva, la carretera Mulalólogo-Guerrero no comienza. Los problemas finales en la carretera Buenaventura siguen siendo problemas muy serios. El túnel de la línea es sencillamente una calamidad, como quedó demostrado ayer. Esperamos que todas estas cosas sean del pasado cuando el próximo 31 de diciembre, Dios mediante, saludemos el año 2020. Pero ahí hay unos problemas muy serios que hay que señalar, hay que insistir en ellos. La infraestructura del país es una estructura lamentable, y no solamente en las vías principales, sino en las vías secundarias y terciarias. Los campesinos no tienen cómo sacar sus productos. El tránsito por esas carreteras es poco menos que imposible. Esa pues es una situación que no nos lleva a decir un feliz año lleno de entusiasmo y de alegría. No sabemos qué pensar en materia de droga. El sentimiento que uno tiene, lo que uno palpa, es el crecimiento exponencial de la producción de cocaína en el país, que se manifiesta en las ciudades, las grandes, las medianas, las pequeñas, en las famosas ollas del microtráfico, que siguen siendo el gran germen de todos los problemas sociales y de orden público que la nación tiene que enfrentar. Las cifras del gobierno van muy en otro sentido, y si uno las proyecta, tendría que con las conquistas entre agosto y diciembre del año pasado, proyectadas a las conquistas de este año, dejándolas exactamente en lo mismo, cuando terminemos este año, hacia el 31 de diciembre, la cocaína será también una mala pesadilla del ayer. Pero ahí nos quedan dudas y nos preguntamos si tenemos todo para festejarlo en estos comienzos del 2019. La situación económica nos sigue generando muchísimas dudas. No fue posible en el mes de diciembre hablar con las personas que hubieran podido hablarnos sobre el comportamiento de los consumidores y de los vendedores en este diciembre. No fue posible. Es curioso que una entidad de la importancia de FENALCO, por el hecho de la separación del cargo de su presidente, hoy ministro de Defensa, haya quedado eso a la deriva y no podamos tener cifras ni aproximaciones sobre lo que fueron los consumos de los productos básicos en este mes de diciembre y el consumo de los gastos extraordinarios y excepcionales que se hicieron en la Navidad o con motivo de la Navidad. En todo caso, tenemos que decir esperanzados en que esto mejore. Feliz año. Y es que esto tiene que mejorar. Es que el crecimiento por debajo del 3% no es sostenible. Nos están hablando de unas cifras de las que algunos se hacen
se hacen lenguas con menos de un 3% de crecimiento. Eso no es viable. El país necesita crecer por lo menos el 5% para que haya empleo, para que los jóvenes tengan un futuro, para que los empresarios tengan espacio, para que seamos un país competitivo, es decir, para que exportemos lo que no estamos haciendo y para que tengamos cómo importar los elementos esenciales para mantenernos con vida. A comienzos de este año veremos cuáles son los resultados prácticos reales de la famosa ley de financiamiento. Por ahora, lo que tenemos es el recuerdo de las batallas del gobierno para conseguir una ley que algunos consideran mal pergeñada desde el punto de vista formal, lo que lo conduciría a su inconstitucionalidad, y eso no nos hace ni frío ni calor. A lo que tenemos que referirnos es a los resultados sustantivos de la ley de financiamiento. ¿Qué va a pasar con un sector empresarial al que se le cobran impuestos por los dividendos que reparta? ¿Qué va a pasar con un sector real de la economía gravado en el impuesto al patrimonio, que es el impuesto más regresivo y absurdo de cuanto se pueden cobrar, porque es cobrar dos veces? Ya se cobró cuando el patrimonio se hizo y ahora se cobra absurdamente cuando el patrimonio no se gastó o no se malgastó. Quien lo conservó y quien quiso hacer un capital, que es el elemento esencial para el crecimiento económico, termina siendo gravado, es decir, castigado por ser previsivo y por manejar adecuadamente los recursos que ha ganado. La presunción de renta sigue gravitando muy seriamente sobre muchos hogares. El impuesto predial es una amenaza para todos los habitantes de Colombia, porque los municipios se están encariñando en demasía con el impuesto predial, y ahora con el otro impuesto que se inventó el alcalde Peñalosa para duplicar el impuesto predial, que es un impuesto que viene de la mano de una sentencia del Consejo de Estado, y ese es un impuesto gravísimo, porque es simplemente trasladarle al ciudadano los costos de todas las obras que ejecuten los municipios, y simplemente diciendo que se trata de un enriquecimiento general, y ese enriquecimiento general genera más impuestos. Por ese aspecto, la verdad de las verdades, no tenemos mucho que celebrar. Seguimos muy dolidos con las noticias continuas que nos llegan de las regiones sobre el asesinato de los líderes sociales. En 7 días tuvimos 6 líderes sociales asesinados, casi a uno por día. Para nosotros esto viene prendido de la noticia del narcotráfico. El gobierno lo niega, habrá que ver finalmente qué está ocurriendo, pero el país no puede seguir navegando en mares de inseguridad y en mares de violencia. Esto tiene que cambiar. Las noticias sobre salud y educación son noticias preocupantes, son noticias supremamente serias. No sabemos cómo vamos a financiar esos frentes fundamentales para el equilibrio social de la nación. El frente de la salud, que es un tema tan arduo que no han podido resolver ni siquiera en los Estados Unidos, y el tema de la educación, que ahora tiene una nueva manifestación, y es que los estudiantes se aficionaron a las marchas. Con ellas consiguieron una cantidad de recursos que de alguna parte tendrán que salir entre los restos de este desmirriado fisco nacional, de esta hacienda pública tan deteriorada como la que tenemos. Entonces ya anuncian marchas sin tener por qué marchar, simplemente el marchar, porque el marchar produce, vaya uno a saber qué es lo que produce. No son motivos para decir feliz año, feliz año. De manera que son muchos los frentes de preocupación, son muchas las preocupaciones que no quedaron atrás simplemente porque terminó el malhadado 2018 y porque empezamos
llenos de esperanzas, que no de realidades confirmadas este año 2019. En todo caso, a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, los amigos y los que no lo son, no importa, con los que estamos en contradicción o con los que estamos en pleno acuerdo, a todos los colombianos, a todos sinceramente desde el fondo del corazón, les decimos feliz año.